4 ventanas, llevamos ya 2, la ventana de la sabiduría, la ventana de la oportunidad, y hoy veremos las 2 ventanas siguientes. Y las 2 ventanas siguientes se llama la ventana de la profecía y la número 4, la ventana de la salvación, para los que toman nota. Y en estos días vemos con preocupación que si nuestra vida no está en el verdadero asidero que es la palabra de Dios en estos días tan difíciles, será muy complicado pasar estos tiempos. Tiempos difíciles, muy difíciles. Hablaba con mi cuñado, con mi hermana acerca de los movimientos médicos y todas estas circunstancias alrededor. Y no solamente son los problemas médicos, son los problemas de estados mentales de las personas también. La presión y la opresión que por estos días se siente y que vienen a las vidas es algo extraordinariamente asombroso. Es extraordinariamente asombroso. Hablaba con otra persona en días pasados y me decía: pastor, es que siento como oleadas que vienen sobre mí. Con otra persona hablaba también en la semana y me decía: es que siento que vienen a mi mente pensamientos, tírese por la ventana. De ese nivel estamos hablando, de opresiones de la maldad, de las tinieblas. Y recuerde que para los últimos tiempos esto se va a exorbitar todavía mucho más. Pero a él correrá el justo y librado será. No, usted no entendió esto. A él correrá el justo y librado será. Estas promesas son para nosotros. Por eso la ventana de la oportunidad cada día se da. Por eso la ventana de la sabiduría tú tienes que tomarla en el consejo de la palabra. Y la ventana de la profecía, vamos a ver qué nos trae. Por eso les abro y pidamos al Señor que nos dé sabiduría por su Santo Espíritu, nos enseñe la palabra, nos revele a Jesucristo, que no solamente seamos oidores sino hacedores de esa palabra, y que esa palabra nos edifique en este día. A ti que estás en casa, a ti que estás en este lugar y a todos los que nos ven en las naciones. Segundo libro de Reyes, ahí quedamos. En el capítulo 13, ahí tenemos el pasaje donde nos estamos basando en el verso 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 17. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, es una enseñanza, es la sombra de lo que habría de venir. Dicho esto, quiere decir que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es como un ejemplo, una forma no perfecta, porque lo perfecto llegó en la persona de Jesús. Así que en el verso 17 encontramos un elemento importante para nosotros, del segundo libro de Reyes, capítulo 13. Y dice, y dijo, diga conmigo, abre la ventana. Ahora dígale que está a su lado sonriendo, abre la ventana. Pero sí se le notó. Dijo, no, porque tengo el tapabocas. Este escenario es un escenario profético. ¿Sabe usted que nuestra vida se mueve en escenarios proféticos todos los días? No solamente es un escenario profético cuando el profeta, con el ministerio entregado a él, ejecuta o acciona ese momento, sino que cada momento en nuestra vida es profético. Una de las maneras o formas en que Dios me habla es dejándome ver imágenes del futuro, elementos, circunstancias. Y cuando llego a ese momento tengo la confirmación de que estoy en el momento, en el lugar correcto de parte de Dios. De esa manera sé que vamos en el camino correcto. No sé si a usted le pase de esa manera. Dios me habla de una de maneras así. Y en este caso, este rey tenía una ventana de oportunidad única, una ventana de sabiduría única y una ventana profética única llena de sabiduría. Y como vimos con el ejemplo cuando pasaba Fernando y golpeaba el piso aquí y lo hacía 3 veces, de esa misma manera este rey hacía proféticamente lo que iba a afectar a su ciudad, a su familia, a sus generaciones por el resto de sus días.
Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios de Afec hasta consumirlos. Nos está mostrando aquí la palabra del Señor, la ventana de la profecía. Como bien decía hace un momento, nosotros vivimos momentos proféticos todo el tiempo. Porque nuestra vida, aunque es una vida natural aquí, esa vida aquí es de manera finita. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos son eternos en el mundo? Porque no hay nadie eterno en el mundo, ¿no? Hermana Claudia se ríe. Ay, qué vida tan pasada esa, ¿no? Nuestro escenario aquí es más que finito. Esta tierra es un paso ligero para unos días, unos meses, unos años. Pero nuestra vida aquí es solamente una preparación de lo que nosotros tendremos que lograr para la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, cada elemento de nuestra vida tiene que conducirnos, si estamos dentro de la palabra y de la voluntad de Dios, a conocer y a caminar en el plan perfecto de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese será salvo. ¿Para qué use usted las puertas en su casa? Para entrar y salir. De esa manera, Jesucristo nos está invitando a que de manera profética, basados en su palabra, nosotros entremos a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y en este caso se le ordena a este rey abrir la ventana que da al oriente. Hay otro pasaje en el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 31, si usted me acompaña allí. Hebreos 11, 31 nos dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí hay sabiduría. Aquí hay una ventana de sabiduría y el que lee entienda lo que dice la palabra. Y debemos leerlo otra vez. Por la fe Rahab, ¿qué pasa? No le desconoce su condición y su título de su accionar. Oye, esto es supremamente interesante. ¿Sabe que cuando Dios nos mira como hijos de Dios? Nos mira lavados en su sangre preciosa y nos mira regenerados para Él. Eso es absolutamente maravilloso. Ya no nos mira en el lodo cenagoso o en nuestra condición humana pecaminosa o lo que fuimos en otro tiempo. Nos mira a través de su Hijo Jesucristo, perfectos para Él. Y eso es glorioso. En este caso, el libro de la fe, el capítulo de la fe, está llamando a Rahab por su condición. La ramera no pereció juntamente. Ella, en su condición de ramera, de prostituta, de ese momento, entiende la ventana de la oportunidad cuando llegan los espías. ¿Cómo una ramera puede entender esto? Que iba a ser destruida esa ciudad y que iban a perecer todos. Y que dependía de su sabiduría y de su accionar, no de su condición del momento, ni de su profesión, ni a lo que se dedicaba, sino de su decisión para cambiar su historia. Y está en una condición natural, en su trabajo, en su actividad, y ella determina con la ventana de la profecía cambiar su historia. Y dice la palabra, no pereció juntamente con los desobedientes. La ventana de la profecía requiere obediencia. La ventana de la profecía requiere que te ajustes al patrón profético, que es la palabra de Dios según el apóstol Pedro.
la palabra profética más segura a la cual estamos bien en estar asidos, dice el apóstol Pedro. Pero no podemos esperar que se cumpla lo profético de la palabra en mi vida en desobediencia. Porque no hay comunión la luz con las tinieblas, ni el mal con el bien, ni Cristo con Belial. Aló. Estamos llamados a entrar en la ventana de la profecía, pero para obedecer. Porque si vosotros hacéis conforme a todo lo que en ella está escrito, entonces todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos que las cosas nos salgan bien? Es que a quién le gustaría que las cosas le salieran mal. Todos queremos que las cosas nos salgan bien, pero necesitamos la ventana de la profecía ejecutada en obediencia. Nuestros muchachos, ¿cuánta obediencia necesitan? Pero también nuestros adultos. ¿O no? Porque los más testarudos no son los jóvenes, sino los bajos, viejos. Los que creemos tener más experiencias. Aunque la sabiduría ha pasado por nuestras cabezas, nos quedamos con mañas y mañas y mañas con el tiempo. ¿Cómo nos las quitamos? Con la obediencia. Y es que el que es falto de sabiduría, según el libro de Santiago, el consejo es, pídela a Dios. Ventana de la sabiduría, ventana de la oportunidad y ventana profética para Rahab. Dice la palabra allí: por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Habiendo recibido a los espías en paz. Qué maravilloso de parte de Dios para nosotros ver que esta mujer Rahab aparece en el libro y en el escenario profético de la fe. No importa cuál sea tu condición o tu profesión o tu accionamiento. Si tú tomas una decisión de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Qué maravilloso. Mire otro ejemplo, Josué capítulo 6 en el verso 17. Josué capítulo 6, el verso 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Quién está diciendo estas palabras? Verso 16. Y Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será, y sigue la disertación de Josué. Josué está reconociendo en Rahab su profesión. Sabe que en ese momento Rahab sigue siendo ella, la ramera. Y aún en el libro de Hebreos se le llama por la misma condición. Años después. Con una gran diferencia. Nos extendemos hacia adelante. Ya no mirando atrás, porque las cosas viejas pasaron. La ventana de la profecía te lleva adelante, no te deja ahí. La ventana de la profecía te permite ver las cosas en el presente del futuro y te jalona hacia el propósito de Dios. Por eso es que es tan importante escuchar la voz profética de Dios, sea a través de la palabra o del ministerio profético. Por eso es tan importante que se desarrolle el ministerio profético dentro de nuestras vidas. Porque no solamente es para el profeta de la casa o los profetas o el ministerio profético que haya dentro de la iglesia o del cuerpo de Cristo, sino también para nuestras propias decisiones, para el conduccionamiento de nuestros hijos, de nuestra familia. Y esto determina el futuro. Josué dijo: Rahab la ramera vivirá. La ventana de la profecía también te abre una puerta a la vida. Aló. No. La ventana de la profecía te abre una puerta también para la vida. Le voy a dar un caso.
Había una mujer con un hijo que había sido lanzada afuera. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Agar. Y su hijo, Ismael. ¿Cuál era el destino de ella? Morir. Pero cuando la ventana profética se abrió para ella y para su hijo Ismael, ¿qué ocurrió? Vivieron. Y viviréis. Por eso en el libro de Ezequiel se le da al profeta la oportunidad de profetizar, para que cuando en sus labios la palabra de Dios se dé, usted abra esa puerta, no por sus propios méritos, por los méritos de Jesucristo en su vida y la inspiración del Espíritu Santo, que es el espíritu de sabiduría y de revelación, y usted pueda dar esa palabra al momento, a la circunstancia, para que le abra la puerta de la vida. ¿Y quién es la puerta de la vida si no es Cristo Jesús? Porque el que por mí entrare, ese será salvo. La ventana de la profecía nos abre una puerta de vida. ¿Sabe qué pasó con Moisés? Porque uno de los ministerios de Moisés, ¿cuál era? El profético. Dice la palabra que él murió en buena vejez. ¿Y qué le pasó a sus ojos? ¿Los enmarcó? Sus ojos nunca se apagaron, nunca se necesitó un optómetra. Con Moisés te hubiera ido muy mal, doctora. Con el papi sí lo va a atender muy bien. Pero con Moisés no tenía ese problema, veías 20/20. La ventana de la profecía, además de abrirte la puerta de la vida, también te abre la puerta de la visión. Puedes ver las cosas claramente, disciernes el camino por el cual debes ir, porque has entrado por la ventana de la sabiduría, por la puerta de la oportunidad, por la ventana de la oportunidad, y ahora estás en la ventana de la profecía con la cual vas a lanzar algo de la palabra de Dios y lo que Él haya revelado a tu corazón. Mire lo que dice el libro de Proverbios para los jóvenes. Que hay una dama muy bella parada en la puerta y en las esquinas, ¿sabe usted? ¿Y qué hace ella? Con su boca, ¿qué hace? Lisonjea. Con su palabra está lanzando, en otras palabras, palabras proféticas para atraer para la maldad, para capturar el incauto, al necio. Pero el avisado, el que ve la ventana de la sabiduría, de la oportunidad, ve el mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la palabra profética te está diciendo: no camines por ahí, porque el temor de Dios te guía, porque tu conciencia te apunta y el Espíritu Santo de Dios te redarguye dentro del corazón y te salva la vida. Conocimos una joven que pasó desesperada aquí por la puerta. Traía un TEDS, una resolución médica de sus exámenes de sangre. Desesperada, llorando, agobiada. Recuerdo mucho, era muy linda. Una joven que tendría 18 a 20 años, mona, blanca, alta, un poco corpulenta. Yo abrí la puerta y ella entró desesperada. Necesito hablar con alguien. Y lanzó su papel. Decía positivo para VIH. ¿Qué hago? Oramos por ella. Recibió al Señor Jesús. Y le dijimos: vaya y tómese otra vez los exámenes. Se fue. Nunca más volvimos a saber de ella. Dijimos: se murió. Pensamos, desapareció. Al tiempo nos llamó. Estaba en México, años después. Pastor, gracias por la oración de ese día. Fui y tomé los exámenes. Salieron totalmente contrarios. Fui sana. Me casé. Tengo 2 hijos. Vivo ahora en México. La ventana de la oportunidad profética te abre la vida. Te abre la visión. Te hace obedecer a Cristo Jesús y sigues en el camino correcto.
Por eso nuestros días están llenos de profecía. Están llenos de esa palabra que tenemos que seguir, de cada momento. Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 20 y 21. ¿Qué nos dice? Quiero que lea su palabra. Subraye esos versículos, tome nota. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ojo bien, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ojo, cuando la ventana de la profecía se te da, es Dios directamente que te habla. Y tú tienes que tener las antenitas de vinil bien dispuestas, porque si no, entonces pasará para otro. Porque Dios no desperdicia. ¿O sí? Dios nunca desperdicia. Si Dios te está dando una palabra, tómala. En el año 93 estaba en Costa Rica, en un congreso que fui invitado. Y allí Dios me habló directamente entre más de 1000 personas que estábamos ahí. Estaba como en la mitad. Y rápidamente fui a la palabra que Él me regaló, una cita específica. Es privada, por eso no se la puedo decir. Y fui allí rápidamente y tomé nota. Año 93 y ta. Se cumplirían 7 o 10 años después. Pero yo recibí esa palabra porque sabía que era de Dios. Yo quiero preguntarle algo. Cuando los amigos de Daniel fueron lanzados con la orden al horno de fuego, ¿qué esperanza tenían? Matemáticamente, ¿cuánta era su posibilidad de vida? ¿Cuánto? Absoluto cero. Se iba a caos, eso iba a oler a cabello quemado, a carne quemada, a hueso quemado. No habría oportunidad de vida. Pero ¿sabe cómo ellos iban caminando? ¿Por qué en estos tiempos tú no puedes caminar así? Y estás asustado en cada esquina, en cada cosa que tocas, en cada persona que se te acerca. No digo que no debas tener diligencia y cuidado, pero una cosa es eso y otra cosa vivir bajo el espíritu de temor. Porque lo que el hombre teme, dice la palabra, eso sobreviene. Pero ellos iban caminando proféticamente un paso a la vez, y cada vez se acercaba más el fuego y la onda. ¿Cuántos hemos estado cerca de una hoguera? Quizás, ¿qué días tuve que quemar una basura? Unos 20 sacos de cemento, y como a 1,5 metros el fogaje me pegaba. Ahora que lo había calentado, ¿cuántas veces más? 7 veces. Los soldados que llevaban a metros cayeron muertos, pero ellos seguían caminando como viendo al invisible, porque la ventana profética estaba delante de ellos. Les daría vida, les daría oportunidad, les daría visión, les daría propósito. Iglesia de Dios, son tiempos para caminar en la ventana profética de Dios. Lo que Él dice, lo cumplirá para ti. Caerán a tu lado 1000, más hay 10,000, pero a ti no llegarán. Él hace surco alrededor de mí. Es mi escudo, es mi torre fuerte. Él es mi sanador y mi salvador. Es la ventana profética de Dios para este tiempo. Es Dios quien te habla, no es un hombre que puede mentir y faltarte. Él no miente y no faltará. Lo que Él dijo, lo cumplirá. Cada día que voy a mi trabajo, veo nacer ante mis propios ojos lo que Él prometió. 1000 veces mejor de algo que era imposible y que empezó con una semilla
de 10,000 pesos. La ventana profética te abre a la vida, te abre a la visión, te da poder. Mira lo que sigue diciendo la palabra. En el Ezequiel capítulo 47, que es a propósito el pasaje del Valle de los Huesos Secos y que estaremos en Rúa este fin de semana, será glorioso. No quiero que usted se lo pierda. Hay una ventana profética allí, una ventana de oportunidad, una ventana de salvación, una ventana de sabiduría. Ahí en el capítulo 47, en el versos 1 al 12, en esta oportunidad Dios le da al profeta Ezequiel una visión del río. Este río fluye del trono de Dios. Este río simboliza la vida que proviene de Dios y las bendiciones que fluyen del trono. Porque es que cuando el río fluye, naturalmente fluye con todas sus bendiciones. Un río no solamente es agua, ¿sabía usted eso? Un río fluye es vida. En Alaska, cuando los salmones van a desovar o a poner sus huevitos, suben en contravía al río. Y suben, y los osos, ¿qué están esperando? Que salten para que ellos puedan cogerlos. Pero con todo y eso, el río fluye con vida. Y en este caso entonces, estas aguas salutíferas, en el verso 47 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia cuál punto cardinal? Al oriente. ¿Hacia dónde apuntaba el tabernáculo de Dios? Al oriente. Y se le dijo al rey de parte del profeta: abre la ventana que da, ¿dónde? Al oriente. El sol de justicia viene ¿de dónde? ¿De dónde sale el sol de nuestros tiempos? Del oriente. ¿De dónde salió la estrella de Belén? ¿De dónde venían los reyes? Qué curioso. Yo estoy convencido que el Señor vendrá del oriente. Eso no lo va a encontrar en la Biblia. Yo personalmente creo que Él aparecerá como el sol de justicia del oriente, por donde se nace, por donde empieza el amanecer, por donde empiezan los rayos a entrar en la tierra. Así que el oriente marca un posicionamiento. La profecía y la ventana de la profecía marcan en nosotros un posicionamiento, un lugar, una dirección. En días pasados hicimos una compra con mi esposa y nos ofrecieron que la llevarían a nuestra dirección de domicilio. Y le dijimos: ok, maravilloso, me ahorro el transporte. ¿Y qué dirección tienen? Bonita pregunta. Aún no tenemos nomenclatura. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo una carrera, ni un número, ni unos metros desde la esquina próxima. Usted sabría que aquí se dice carrera 16, 55, 14. Estamos en la carrera 16 con la calle 55 a 14 metros de la esquina. Por eso es 14, ¿sabía usted eso? Y ese es un posicionamiento. En mi caso no tenía una nomenclatura, no pudieron llevarme el transporte. Perdí la ventana de la oportunidad. La ventana de la profecía te pone en el lugar correcto. Te da posicionamiento en Cristo Jesús. Te hace llevar a un paso más de lo que Él quiere otorgarte, de lo que Él quiere para nuestra vida. De ahí que la importancia de que la palabra de Dios obre en nuestros corazones, esté en nuestras mentes, en nuestros espíritus, para que cuando se te dé la oportunidad, tú puedas declarar la palabra de Dios. En días pasados alguien decía en medio de la congregación: no moriré, sino que viviré. Y a eso tenemos que decir amén. Pero usted no puede estar callado durante todo el día sin proferir
una palabra de Dios en su boca, sin proferir una palabra profética para su vida. Cuando nos casamos con mi esposa pensamos, y yo le decía jocosamente, aprovecho que ella no está aquí, bueno, nos va a ver en transmisión después, que íbamos a tener 12 hijos. ¿Qué pasó, mujeres? La mujer se salvará criando hijos, ¿no dice la palabra esa? Gracias, Jairo José. Pero ella no me siguió la cuerda, pero sí llegamos a un consenso, a 3. Y entonces llegó nuestro primer hijo a los 2 años, Daniel José. Y luego se presentaron unos problemas en su matriz, en sus ovarios, y que no era entendible. Porque si Daniel había llegado, por ende debía llegar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, 11avo, 12avo. Y no ocurría nada. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. ¿Y eso qué pasó? Y en un impulso profético puse mi mano en su vientre en el nombre de Jesús. Padre, tú has prometido de que mi casa es una casa no estéril, sino una casa fructífera. Y esta es la casa de tu hijo, envíanos. Porque Daniel José oraba por una hermanita y llevaba orando desde que él aprendió a hablar y a orar. Y todos los días en el culto de familia, en el altar familiar, oraba por una hermanita. ¿Usted se imagina el problema en que estábamos metidos? Que un pequeño estuviera orando por una hermanita. Pues déjeme decirle, en el año 7, en el año de Dios, el año perfecto, llegó Dana, la que rompió en felicidad nuestro corazón, y vimos cumplido su palabra profética en nosotros. La palabra profética te trae paz, gozo. Porque ninguna palabra de Dios vino por inspiración humana, sino directamente de Dios para bendecirte, para darte paz, para darte gozo, para darte su bendición. Ahora, ¿han venido palabras proféticas de parte de Dios para juicio? Claro que sí. No podemos desconocer eso. Pero aún con todo y eso, viene en una manera que es tan extraña, que a pesar de que sea de juicio, trae paz, trae la seguridad de que eso es de Dios. De esa manera, nosotros vemos que aquí en las aguas salutíferas, entonces, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado en ella estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. También se le dice ahí en el capítulo 37 de Ezequiel al profeta: profetiza sobre estos huesos. ¿Y qué pasaría? Vivirán. ¿Sabe que usted puede estar profetizando todo el día? ¿Aló? ¿Usted sí sabía eso? Cuando Saúl iba y se encontró con ¿quiénes? ¿Qué le pasó? Profetizó. El espíritu de profecía del Espíritu Santo cayó sobre él y empezó a profetizar, a profetizar. Cuando usted esté, hermana Giovanna, con sus clientes, ponga sus manos y profetice: se libre en el nombre de Jesús. Cuando toques a ese cliente de la mano, sé sano en el nombre de Jesús. Cuando lo veas a los ojos a través de esa pantalla o esa retícula, sé sano en el nombre de Jesús. Cuando hagas un servicio para alguien, en el nombre de Jesús, declara la palabra profética más segura, a la cual estamos bien en estar asidos. Porque vienen los momentos de esa oportunidad que se te abre para que vayas a hacer lo que Dios determinó que hagas en ese día. Son momentos y tienes que aprovecharlos.
Las vidas que estaban ahí de esos huesos, o lo que fueron vidas, representaban esos huesos en el capítulo de Ezequiel 37. Y dice la palabra que estaban regados, unos por un lado, otros por otro lado. Y que a la voz profética hubo un gran ruido y que empezó a ocurrir, a juntarse en los huesos de cada esqueleto. A propósito, ¿cuántos huesos tiene nuestro esqueleto o sistema? 200, una buena maestra. 600, bueno, entonces serán 3 cuerpos. Son 206. Y empezaron el 1 con el 2, con el 3, hasta el 200 a movilizarse, hasta buscarse y hallarse. Y luego le subieron los tendones, y luego le subieron los músculos, y luego le subió carne, y luego le subió piel, y luego vino el Espíritu de Dios y sopló sobre ellos. Y hubo un gran ejército, por causa de que había soplado el Espíritu de Dios. Cuando tú abres la ventana profética y declaras esa palabra, es esa palabra tomada por el Espíritu Santo de Dios. Y aunque tú no lo veas, empieza a crear el escenario para ir hacia adelante. Crea el escenario para que haya vida. Mi hermana tampoco podía tener hijos. Su segundo hijo había nacido Vania Esther. Y estábamos una vez aquí en el servicio dominical, y Dios me llevó a orar por su vientre. Ella estaba ahí, recuerdo muy bien. Tenía un vestido como de transparencias, naranja. Y le dije, al cabo de un tiempo de este día, vas a tener un bebé. Hoy se llama Caleb Josué. Son momentos en que Dios nos permite ver el futuro. Antes de que naciera Daniel José, estaba yo en casa orando, y Él me mostró a un niño recostado en una esquina vestido de blanco, y me dijo, se llamará Daniel José. Mi esposa llevaba en secreto las pruebas al laboratorio y venía con la sorpresa a decirme que estaba embarazada. Y cuando ella vino a decirme eso, le dije, un momento, tú estás embarazada, vas a tener un niño, se llamará Daniel José y nacerá aproximadamente en esta fecha. Y ella me dijo, ¿por qué me daña la sorpresa? Le dije, no, la sorpresa me la dio Dios. Tal cual así ocurrió. Hoy tiene 25 años. Una hermana aquí de la iglesia, la esposa de nuestro hermano José, soñó que veía a Daniel José con un gorro blanco. Y Daniel José tenía 8 años. Hoy Daniel José tiene 25 y es ingeniero civil. ¿Qué se pone en su cabeza? Un gorro blanco. Es el Dios que nos permite ver las cosas para que nos extendamos adelante, haya vida para nosotros, para que podamos profetizar la palabra de vida en nuestros labios, y entonces habrá el escenario propicio para que Él sea glorificado. Y voy a terminar con esto. Nos queda una ventana para la siguiente sesión. ¿Vivirán estos huesos? Uno podría esperar que un cadáver que acaba de morir quizás resucite, y eso lo saben más los médicos que nosotros. Pero que un valle de huesos secos de tiempos resucite, y que además están separados a metros, esto es imposible. La ventana de la profecía hace que lo imposible, solo para los entendidos que lo digan, la ventana de la profecía hace que lo imposible se vuelva, porque para el que cree todo es posible. Todo es posible. Porque para el que cree todo es posible. Nadie esperaba que esos huesos dispersos y separados por ese lugar pudieran vivir. Ahora yo quiero que piensen esto. El profeta reconoció que eso era imposible, pero dijo, bueno, solo tú lo sabes, pero en tu nombre lo voy a echar la red también, dijo Pedro. Ya lo hicimos, pero lo vamos a hacer en tu nombre, Señor.
¿Y por qué no lanzamos la red? ¿Por qué no lanzamos esa palabra? Quizá Dios haga algo. Quizá Dios use ese momento, Esther, para salvar al pueblo. Quizá para esa hora haya llegado al trono Esther, le dijo Mardoqueo, su tío. Y si quizás hoy tienes esas aguas que se mueven, y aquel hombre gritaba a la vera del camino, es decir, alejado del lugar donde estaba Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál era su enfermedad? ¿Era qué? Era ciego. No lo veía. Pero la fe, la ventana profética nos abre los ojos de la fe para ver, para que veamos. Si tú no usas la palabra profética, no vas a ver lo bueno de Dios para nosotros. Y sabes que lo bueno de Dios es que Él es inagotable. 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 Y Él dijo: mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Cuánto has visto? ¿Cuánto hemos visto? ¿Cuánto necesitamos ver? Yo le invito a que se ponga en sus pies. En las fuerzas de Ezequiel era imposible. Era imposible. Pero Ezequiel usó a propósito deliberadamente el poder y la sabiduría de Dios que se le había dado. Que se le había dado esa oportunidad. Y cuando tú tomas esa acción, esa actitud, entonces Dios dice: este muchacho quiere hacer algo, entonces vamos a ponerle a hacer algo. Y yo le dije al Señor, porque me llegó una carta en el año 93 de que había ese congreso, que si quería ir. Recientemente, meses atrás, habíamos recibido a un misionero de Costa Rica. Nos hicimos buenos amigos y me llegó esa carta. No tenía pasaporte, no teníamos dinero, me ganaba el mínimo, trabajaba en una empresa del Estado, era casi que imposible que me dieran permiso. Pero cuando llegó esa carta, yo la recibí en la puerta, en el barrio Mutis donde vivíamos. Y entonces me volteé, y cuando yo me volteé, en el pasillo estaba mi papá, y le dije: me voy para Costa Rica. Y él me miró con ojos extraños. A los meses siguientes, sin maleta, alguien me la prestó, estaba en Costa Rica. Me dieron el permiso, llegaron los recursos, llegó el pasaporte, llegó la maleta, porque no tenía ni maleta, era la del colegio y ahí no cabía. Y llegó un colombiano con una maleta amarrada, porque el cierre estaba dañado, amarrada con una correa, a un aeropuerto internacional que no sabía cómo eran las cosas. Y después el oficial quitó esa correa y ¡prum!, se desparramó todo eso. Me la echaron la ropa en el piso, esculcaron hasta cada hueco. Yo no entendía, era un niño, 18 años. Buscaban y mi ropa tirada ahí. Después dijeron: el siguiente. Y yo dije: mi ropa, digo, recójanla. Y yo me arrodillé ahí y dije: Señor, ¿qué está pasando? Pero no voy a perder el impulso,
recogí esa maleta así, uy, metí todo así, me la metí debajo del brazo y salí a que me esperaban, porque había una bendición. Era profético de Dios. Si yo me hubiera paralizado ahí, no estaría viajando por las naciones. Pero yo llamé en el nombre de Jesús las cosas que aún no eran como si fuesen. Y hoy, iglesia, es el tiempo de vivir aún con más ventana profética en nuestros labios. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Revisa tu alrededor, revisa tu escenario. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las luchas? Tú que estás en casa y nos estás mirando, ¿qué es lo que ocurre a tu alrededor? ¿Cuáles son las desesperanzas? ¿Cuáles son aquellas cosas que están deteniendo tu caminar? ¿Cuáles son los pensamientos, los temores que vienen a nuestra vida? Déjame decirte, abre la ventana que da al oriente de la profecía y declárala. Porque viene una y otra cosa, como derrumbe tras derrumbe, y no te deja crecer, no te deja avanzar. Primero entra en la obediencia de la palabra de Dios. Entra en la palabra de obediencia de Dios, corrige tu camino, vuélvete al dador de la vida, y entonces encontrarás el bien y podrás abrir la ventana de la vida, de la sabiduría, de la oportunidad, de esa visión de lo que Dios tiene para ti. Pero es tiempo, iglesia, de obedecer. Y en cuanto dependa de tu vida, obedece al Señor. Si tú estás alejado de los caminos, de la presencia de Dios, el primer paso es regresar como el hijo pródigo a los brazos de Jesús y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, sé mi Salvador, limpia mis maldades, reconozco mis errores y mis transgresiones, me he estado equivocando, dándome golpes y golpes, y quiero que vengas a mi vida y me ayudes. Y como aquel ciego que gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí, grítalo hoy, di: Señor Jesús, ten misericordia de mí, salva mi vida, necesito un cambio, necesito una transformación, necesito algo distinto en mi ser. Y si esa es tu petición, bien haces, porque alcanzarás misericordia y la benevolencia del Señor. Iglesia de Dios, si estás luchando, peleando una batalla, es tiempo de permanecer en ella. No desistas, cree solamente, mantente de pie, no des un lugar atrás. El libro de Hebreos dice: nuestra vida no es de los que retroceden, sino de los que avanzan para ver la gloria de Dios. No morirás, sino que vivirás para ver las maravillas de tu Rey. Pero hoy vamos, iglesia, ahora le invito a que declare una palabra profética de la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra que viene inspiracional para tu vida ahora? ¿Cuál es ese versículo que viene ahora a tu vida y te fortalece y te llena de esperanza? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es ese pasaje que has amado, que te ha estado llenando, que te ha estado fortaleciendo? ¿Cuál es esa palabra de Dios en tus labios? Ahora yo te voy a pedir que lo empieces a decir una vez, otra vez, hasta que lo sientas en el Espíritu. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Mas yo estoy lleno del poder y del Espíritu del Santo de Israel, porque Él es mi roca fuerte, mi alto refugio. Porque ¿a quién tengo yo más en los cielos sino a ti? Él es mi galardón, Él es la estrella de la mañana, Él es mi Señor y proveedor. Por tanto, en Él esperaré, porque tú guardas en completa paz a aquellos cuyo corazón en ti esperamos, aquellos cuyos pensamientos están en Él. Habla la palabra, iglesia de Dios. Le voy a dar unos momentos más
Abre tu boca y declara ese versículo fuerte en su espíritu. Quiero escucharle. Quiero escucharle lanzar esa palabra al ambiente espiritual. Quiero escucharlo como usted en el espíritu lanza esa palabra a la espada del espíritu. Quiero ver cómo lo hace, cómo suben, cómo suben. Aún los tambores empiezan a declarar esa palabra profética. Siéntalos ahí. Aún las cuerdas profetizan. Aún los pianos profetizan. Aún el musitar en la voz profetiza. Abre tu boca y declara la palabra profética más segura. Espíritu de Dios, ven. De los cuatro vientos sopla. De los cuatro vientos sopla. Ven y llena los corazones. Ven y llena los espíritus. Ven y sana los cuerpos. Aún los que están en casa, los que nos ven en la televisión, en la internet, Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Declaramos la desatar, desatamos los cuerpos, desatamos las mentes, desatamos la enfermedad en el nombre de Jesús y declaramos tu palabra de vida, Señor.